Honjo Masamune. En Japón estaban indignados. ¿De verdad iban a renunciar a sus espadas para dárselas a los americanos que no apreciaban ni su historia ni su simbolismo? Gente influyente, coleccionistas y conservadores de museos no tardaron en presentar quejas ante el comandante supremo de las potencias aliadas en referencia a ese ataque al legado japonés. Rápidamente descubrieron que habría repercusiones, que era una acción indiscriminada y que estaban enfadando a algunas personas. Por supuesto, se enteraron rápidamente de que a los japoneses no les gustaba que les quitaran sus espadas. Había coleccionistas de espadas japonesas cuyas valiosas colecciones habían sido incautadas. Una figura clave que intentó salvar espadas como la Honjo Masamune fue el Dr. Junji Homma, del Museo de Tokio. Se reunió con el comandante de la policía militar, el coronel Victor C. Caldwell, del 8º Ejército estadounidense, el oficial al mando de la recogida de armas. El Dr. Homma le explicó que algunas espadas eran antigüedades de un arte casi desaparecido, como las catedrales occidentales, un vívido símbolo que era una extensión del propio samurái, que había influido en el arte y la literatura japonesa. El Dr. Homma argumentó que no eran en absoluto armas militares. Tesoros como la Honjo Masamune eran espadas artísticas. Fueron personas como Homma los que acuñaron la expresión espadas artísticas japonesas para salvarlas de la destrucción por parte de las fuerzas invasoras. Era esencial para ellos conservarlas porque formaban parte del legado histórico artístico de Japón. Así fue como crearon ese término. Homma logró convencer al coronel Caldwell de que las espadas japonesas no eran solo armas bélicas y de que no deberían ser tratadas como tales. Pero Caldwell no tuvo la última palabra. El 11 de noviembre de 1945, el comandante supremo de las potencias aliadas dio órdenes contradictorias. Como resultado, siguieron requisando valiosas antigüedades. Por desgracia, muchas espadas tradicionales fueron fundidas. Algunas familias protegieron sus reliquias engañando a los estadounidenses. Unas cuantas familias japonesas adquirieron deliberadamente espadas de muy poca calidad y escondieron las buenas, porque sabían que se las llevarían los vencedores. Pero la familia Tokugawa no fue una de ellas. Actuaron de manera más honorable y acataron el último edicto del general MacArthur. Justo antes de la Navidad de 1945, el último dueño conocido de la Honjo Masamune, Tokugawa Ieyasu, descendiente de shogunes, cumplió la ley y llevó las espadas de la familia a la comisaría de Mejiro. La familia seguía teniendo la espada y así podía hacer algo útil y cumplir con su deber. Tenía un gran valor simbólico que una de las familias militares más antiguas de Japón, por no decir la más importante, renunciara al símbolo de la autoridad ante los invasores para que Japón pudiera comenzar un nuevo camino. Tokugawa Ieyasu entregó 15 espadas empaquetadas juntas. Y entre ellas estaba la mejor espada jamás fabricada, la Honjo Masamune. El señor Tokugawa nunca volvió a ver la gran espada de su familia. La Honjo Masamune desapareció, y así entró en el reino de las conjeturas y el misterio.
La primera pista de la que se convirtió en la espada perdida del samurái apareció en Nueva York 20 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. En la edición de agosto de 1966 de Saga, una revista estadounidense de aventuras y misterios, apareció un artículo que enumeraba los tesoros nacionales japoneses que desaparecieron tras la guerra. La lista de 14 espadas incluía la Honjo Masamune. Y ese artículo mencionaba que el sargento Coldy Baymore, del 7º de Caballería, la había recogido en la comisaría de Mejiro. ¿Pero sería fiable esa información? Lo que sin duda es cierto es que el 7º de Caballería tenía patrullas en Tokio y que realizaron inventarios de arsenales, fábricas, barracas y almacenes. También se hicieron cargo de la munición y realizaron patrullas en busca de armas japonesas escondidas, incluyendo espadas. Todo eso corroboraba lo expuesto por el artículo de la revista Saga. La siguiente pregunta es, ¿se llevó el sargento Coldy Baymore la espada de la comisaría? Por desgracia, han desaparecido todos los registros policiales de ese periodo. Pero hay otra fuente, el Departamento Japonés de Educación. Sus archivos de la época dejan claro que el sargento Baymore se llevó la Honjo Masamune de la comisaría de Mejiro. ¿Pero dónde se la llevó? Por todo Japón, las espadas requisadas se apilaban en almacenes antes de ser tiradas al mar o fundidas para obtener metal. En Tokio, el almacén del sargento Coldy Baymore estaba en Akabane. Para evitar la destrucción de las espadas artísticas, todas las que llegaban a Akabane eran examinadas por el comité de inspección del Dr. Junji Honma. Fue un gran éxito. Casi 5.000 espadas fueron identificadas como objetos de importancia cultural y devueltas a sus dueños. Pero la Honjo Masamune no estaba entre ellas. ¿Habría sido fundida o destruida? ¿O se la habría quedado Coldy Baymore? Creo que es poco probable que la Honjo Masamune acabara en una fundición. Los Tokugawa habían sido shogunes de Japón y cuando estuvieron en la cumbre de la sociedad japonesa habrían tenido espadas de una factura exquisita. Estoy seguro de que los policías de la comisaría local en las que entregaron las espadas y el sargento que la recogió la habrían reconocido, aunque fuera solo por la calidad de su factura, y sospecho que la enviaron a Estados Unidos sin demora. Lo que es cierto es que en el ejército estadounidense imperaba un sistema oficial de trofeos bélicos. Un soldado que hubiera participado en la contienda del Pacífico podía, con el permiso adecuado, llevarse a casa la pistola y la espada de un enemigo como recuerdo personal. La mayoría de esos hombres se llevaron espadas fabricadas en masa, nada especial. Pero algunos soldados tenían, sin saberlo, obras de arte antiguas de gran valor cultural y monetario. Es muy posible que Coldy Baymore se llevara a la Honjo Masamune como souvenir. De ser así, la pregunta sería ¿cuándo volvió a casa el sargento Baymore? ¿Y si se llevó la Honjo Masamune con él? En este punto el rastro se difumina aún más. Los registros del 7º de Caballería deberían reflejar cuándo se fue el sargento Coldy Baymore de Japón y cuándo volvió a casa. Pero en las listas de la Asociación de Veteranos del 7º de Caballería no aparece nadie con ese nombre. ¿Significa eso que no existió ningún Coldy Baymore? La realidad es más complicada.
El artículo de la revista Saga contenía otra pista. Indica que el nombre Coldy-Bymore era fonético. Eso indica que es una transcripción del inglés al japonés. El extraño nombre Coldy-Bymore podría ser impreciso. Tenían que pasar de un idioma a otro con mucha rapidez. En un día muy atareado tenían cientos de cosas diferentes que hacer y alguien lo apuntaría en un libro. Así que al oír el nombre que nos llegó, lo primero que se me ocurrió es que no era un nombre estadounidense, que hubo un problema de transcripción. Los japoneses habían desarrollado alfabetos fonéticos para transcribir el inglés y otros idiomas. Los caracteres no son palabras, como en japonés, sino que representan sonidos concretos, aunque no es muy preciso. Para apuntar el nombre del sargento, lo que algún japonés habría hecho sería escribir el nombre